Tengo la invitación aquí, sobre mi escritorio. La caligrafía es perfecta, elegante, como ella, Sofía, mi hermana, mi otra mitad. En exactamente 93 días, caminaré delante de ella hacia el altar, llevaré su velo y sostendré su ramo de flores blancas mientras ella dice, sí, quiero. Todo el mundo me verá sonreír. Me oirán dar un discurso conmovedor sobre almas gemelas, sobre cómo el destino los unió. Aplaudirán y dirán que soy la mejor amiga que alguien podría desear, su apoyo incondicional. Pero cada sonrisa será una máscara. Cada palabra de mi discurso, una mentira cuidadosamente ensayada para ocultar este abismo en mi pecho. Porque cuando lo mire a él, a Leo, esperándola en el altar, mi corazón no sentirá la alegría pura de una amiga, sino la agonía silenciosa de un amor imposible. La verdad, la terrible verdad que confieso por primera vez aquí, es que estoy profunda y desesperadamente enamorada del hombre con el que ella va a casarse, y este secreto me está matando por dentro. Para que entiendan la magnitud de mi traición, primero necesitan entender el reino que estoy a punto de destruir. Mi amistad con Sofía no empezó con un café o en una clase de la universidad. Empezó mucho antes, en el polvo de un patio de recreo, cuando yo tenía 7 años y me había caído del columpio. Recuerdo el ardor en mis rodillas y la vergüenza, pero lo que más recuerdo es su manita extendiéndose hacia mí, con una curita de dibujos animados en la palma. Ese día no solo me ayudó a levantarme del suelo, me ayudó a levantarme en todos los sentidos posibles durante los siguientes 20 años. Éramos un universo de dos. Crecimos compartiendo secretos susurrados bajo las sábanas con una linterna, jurando lealtad eterna sobre diarios con candados diminutos. Pasamos la adolescencia probándonos ropa en su habitación, planeando futuros que siempre nos incluían a las dos. Cuando tuve mi primer corazón roto, fue su hombro el que absorbió mis lágrimas hasta el amanecer, sin juicios, solo con chocolate y pésimas películas. Cuando ella no aprobó el examen de ingreso a la carrera que soñaba, fui yo quien la obligó a salir de la cama y la convencí de que su valor no lo definía una nota. Nuestra amistad no se basaba en la diversión y las fiestas, se forjó en las trincheras de la vida, en los momentos en que te sientes solo y el mundo parece demasiado grande y aterrador. Su familia se convirtió en la mía. Su madre siempre pone un plato extra para mí en la cena del domingo, sin preguntar. Su padre me llama hija número 2. Conozco el olor de su casa mejor que el de la mía propia. Sé dónde guardan las galletas y qué escalón de la escalera cruje cuando subes de noche. Sofía y yo no solo compartimos recuerdos, compartimos un hogar, un código no escrito, una forma de entendernos con solo una mirada a través de una habitación llena de gente. Ella es mi ancla, mi brújula, la guardiana de mis versiones pasadas y la única testigo de mis sueños más frágiles. Y esa es la ironía más cruel. La única persona en el mundo a la que correría a contarle este peso insoportable que me aplasta el pecho es la protagonista de mi secreto. La persona que necesito para sobrevivir a esta tormenta es la misma a la que mi tormenta ahogaría sin piedad. Así que antes de hablar de él, de Leo, tenía que hablar de ella, porque ella no es solo una amiga. Ella es el pilar sobre el que construí mi vida. Y yo, con mis propias manos, estoy a punto de poner una carga de dinamita en sus cimientos. Recuerdo el día que conocí a Leo como si fuera ayer. No fue en una presentación formal, sino en una tarde de lluvia torrencial. Yo había ido a casa de Sofía para nuestra maratón de películas de los viernes, una tradición sagrada. Al entrar, empapada, lo vi por primera vez. Estaba en su cocina, de espaldas, intentando sin éxito preparar algo en la estufa. Se giró al oírme, con una mancha de salsa de tomate en la mejilla y una sonrisa tan genuina y un poco avergonzada que fue imposible no sonreír de vuelta. Sofía apareció detrás de él, radiante, y nos presentó. Leo, esta es mi persona. Y esta, mi amor, es la razón por la que siempre terminamos pidiendo pizza. Mi primera impresión de él fue luz. Era la pieza que le faltaba a Sofía, y yo ni siquiera sabía que la buscaba. Él la miraba con una adoración que parecía sacada de las películas que tanto nos gustaba ver. La escuchaba con una atención que iba más allá de las palabras. Él escuchaba sus silencios.
Reía de sus chistes malos como si fueran la cosa más brillante que había oído jamás. Y yo, desde mi rincón de observadora, aprobé. Aprobé con todo mi corazón, porque mi único deseo siempre fue la felicidad de Sofía, y él, sin duda, se la estaba dando a raudales. En los meses siguientes, me convertí en la tercera rueda más feliz del mundo. Salíamos los tres, y yo disfrutaba viéndolos ser felices. Leo era encantador, no del tipo arrogante y conquistador, sino de una manera amable y tranquila. Se interesaba por mi trabajo, recordaba los nombres de mis compañeros de los que me quejaba, y siempre me incluía en sus planes. Nunca me sentí excluida. Al contrario, me sentí parte de algo nuevo y hermoso que estaban construyendo. Yo era la cronista de su historia de amor, la fan número 1. Finalmente encontraste a alguien que te merece, le decía a Sofía en nuestras charlas nocturnas. Y lo decía con una sinceridad absoluta, una sinceridad que hoy me quema la lengua. Para mí, él no era un hombre, era una extensión de ella. Era el novio de Sofía. Un concepto, no una persona con la que yo pudiera tener una conexión independiente. Lo veía a través del filtro de mi amor por ella. Su valor residía en cuánto la hacía feliz. Si ella lo amaba, yo lo quería en nuestras vidas. Si él la cuidaba, yo lo protegería. Era simple, era puro. No había peligro, no había ambigüedad. Era el novio de mi mejor amiga. Punto. Y yo, en mi inocencia, creí que esa barrera era infranqueable, tan sólida como los 20 años de amistad que la habían precedido. Qué equivocada estaba. El cambio no fue un terremoto, fue una grieta minúscula, casi invisible. Sucedió hace unos 6 meses, en el cumpleaños de Sofía. Ella había organizado una gran fiesta en un bar alquilado, un lugar ruidoso y lleno de gente. Estaba en su elemento, moviéndose entre grupos, riendo, siendo la estrella que siempre ha sido. Yo, como siempre, estaba en mi órbita, feliz de verla brillar. En un momento, salí a la terraza a tomar un poco de aire. El ruido de la música se convirtió en un murmullo lejano, y el aire frío de la noche me pareció un alivio. Y entonces, él salió también. No me había visto al principio. Se apoyó en la barandilla, mirando las luces de la ciudad, y por primera vez no vi al novio de Sofía. Vi a un hombre. Vi la tensión en sus hombros, una melancolía en su perfil que nunca había notado bajo las luces brillantes de su felicidad con ella. ¿Todo bien?, le pregunté suavemente para no asustarlo. Él se sobresaltó un poco, pero luego me sonrió, una sonrisa diferente a la que siempre mostraba. Era cansada. Sí, solo mucho ruido, dijo. Y entonces ocurrió. Empezamos a hablar, pero no de cosas triviales, no del trabajo ni del clima. No sé cómo, la conversación derivó hacia nuestros miedos. Él me confesó su pánico a no estar a la altura, no solo para Sofía, sino en la vida. Me habló de su padre, un hombre exigente al que nunca logró impresionar. Me habló de su sueño abandonado de ser músico, un sueño que guardaba en una caja polvorienta en el fondo de su alma porque le parecía demasiado poco práctico. Y mientras hablaba, yo no solo escuchaba, sino que me veía reflejada. Sus miedos eran mis miedos, sus inseguridades eran las mías. Por primera vez, no era el hombre perfecto y seguro que cuidaba de mi amiga. Era un ser humano vulnerable, con las mismas grietas y cicatrices que yo. La conexión fue instantánea y eléctrica. Fue como si, por un momento, estuviéramos hablando un idioma secreto que nadie más en ese bar podría entender. Recuerdo que le conté algo que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a Sofía. Mi terror a terminar sola, a no ser nunca la prioridad de nadie. Y la forma en que me miró no fue con pena, sino con un entendimiento tan profundo que me robó el aliento. Eso nunca va a pasar, me dijo, y su voz era tan segura, tan cálida. Eres la persona más leal y fuerte que conozco. Y entonces, su mano rozó la mía sobre la barandilla de metal frío. No fue un accidente. Duró solo un segundo, pero en ese segundo, una descarga recorrió todo mi cuerpo. Fue una chispa, una diminuta, peligrosa y aterradora chispa en la oscuridad. Cuando Sofía salió a buscarnos, sonriendo y ajena a todo, yo ya no era la misma. La barrera infranqueable se había agrietado y algo nuevo y prohibido acababa de nacer en esa terraza.
Después de esa noche en la terraza, el mundo se reconfiguró. La grieta empezó a extenderse, creando una red de fisuras tan finas que solo dos personas podían verlas, él y yo. Y así comenzó a tejerse nuestra telaraña secreta, no con grandes actos de traición, sino con el veneno sutil de los pequeños gestos. Empezó con las miradas. En las cenas de grupo, en medio de una conversación ruidosa, nuestros ojos se encontraban por una fracción de segundo. No era una mirada de deseo, al menos no al principio. Era una mirada de complicidad, un silencioso «¿Tú también lo estás pensando?». Un reconocimiento de que compartíamos un universo paralelo al que nadie más, especialmente Sofía, tenía acceso. Luego vinieron los mensajes. Nada explícito. Nunca un «te extraño» o un «pienso en ti». Eran más insidiosos. Él me enviaba un enlace a una canción de aquella banda que me gustaba y que a Sofía le parecía deprimente. Con un simple «escucha esto», me recordó a nuestra conversación. O yo le enviaba una foto de un libro en una librería. Un libro sobre esos miedos que habíamos compartido, con un «¿ves? No estamos solos». Cada mensaje era una pequeña piedra en la construcción de nuestro mundo privado, un mundo en el que Sofía no existía. Y cada notificación en mi teléfono que llevaba su nombre provocaba en mí una mezcla de euforia y náuseas. La situación más perversa era cuando él me pedía ayuda para cosas relacionadas con Sofía. Voy a comprarle un regalo de aniversario. ¿Qué crees que le gustaría más, esto o esto? Me convertí en su consejera, en su cómplice para hacer feliz a mi propia mejor amiga. Y cada vez que yo le daba el consejo perfecto, y él lo seguía, y veía la cara de felicidad de Sofía, sentía como si me estuvieran apuñalando con un cuchillo que yo misma había afilado. Estaba ayudándolo a ser el novio perfecto para ella, mientras una parte de mí gritaba de celos. Estábamos creando una intimidad triangular, una farsa en la que yo era el puente invisible que los unía más, mientras me ahogaba en mi propio secreto y los chistes internos. En medio de una cena, él hacía un comentario aparentemente inocente que solo yo entendía, una referencia a nuestra conversación en la terraza. Yo bajaba la mirada para ocultar una sonrisa y sentía el calor subir a mis mejillas. Sofía, a nuestro lado, reía sin entender, ajena al diálogo secreto que estaba ocurriendo justo delante de sus narices. Cada uno de esos momentos era una pequeña traición, un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre Sofía y yo. La telaraña se hacía más densa, más pegajosa, y yo, en lugar de intentar escapar, me enredaba más y más, adicta a esa atención silenciosa, a sentir que alguien, por fin, me veía de verdad. Aunque esa persona fuera la única en el mundo a la que no tenía derecho a mirar. Mi vida se convirtió en un campo de batalla, y el enemigo era yo misma. Durante el día, me ponía la armadura de la negación. Me repetía a mí misma, como un mantra, que no estaba pasando nada. Somos solo amigos. Es normal tener una conexión especial con el novio de tu mejor amiga. Lo estoy imaginando todo. Es solo un flechazo platónico, inofensivo. Pasará. Me aferraba a esta mentira con la fuerza de un náufrago a un trozo de madera. Analizaba cada gesto, cada palabra, y los despojaba de cualquier significado, forzándome a creer en una inocencia que ya no existía. Me convertí en una experta en autoengaño, construyendo un castillo de naipes de racionalizaciones para poder mirarme al espejo cada mañana. Pero la noche era mi juez y mi verdugo. Cuando las luces se apagaban y el silencio llenaba mi habitación, el castillo de naipes se derrumbaba. La culpa me inundaba como una marea negra y helada. Me ahogaba. Veía la cara de Sofía en mi mente, su sonrisa pura, su confianza ciega en mí, y sentía una repulsión física hacia mí misma. ¿Cómo podía hacerle esto? Yo, su guardiana, su hermana. Me levantaba y caminaba por mi apartamento en la oscuridad, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Había noches en las que el asco era tan grande que me metía en la ducha y dejaba correr el agua fría sobre mí como si pudiera limpiar la suciedad que sentía por dentro. Empecé a evitar verlos. Inventaba excusas, dolores de cabeza repentinos, compromisos de trabajo de última hora. Decía que necesitaba tiempo para mí, pero el alivio de no tener que fingir duraba poco, porque la soledad solo amplificaba el eco de mis pensamientos.
Y entonces llegaba el mensaje de Sofía. Te extrañamos. ¿Estás bien? Estoy preocupada por ti. Y la culpa regresaba, multiplicada por 10. Me daba cuenta de que mi ausencia la lastimaba y mi presencia me mataba. No había escapatoria. Estaba atrapada en un laberinto que yo misma había construido. Mi cuerpo empezó a sentir el peso del secreto. Dejé de dormir bien. Tenía pesadillas constantes en las que Sofía descubría todo, su cara transformándose de amor a una mueca de odio y desprecio. Perdí el apetito. Mi risa se volvió hueca. Me sentía como una actriz en el escenario de mi propia vida, interpretando el papel de la mejor amiga, mientras por dentro mi verdadero yo se desmoronaba. Era una existencia agotadora, una vigilancia constante de cada palabra, cada gesto. Vivía en un estado de alerta permanente, aterrorizada de cometer un desliz, de que una mirada o una sonrisa me delataran. El secreto ya no era algo que yo guardaba, era algo que me poseía. Me estaba consumiendo desde adentro, y yo lo estaba dejando. El punto de no retorno no fue un beso. Fue mucho más peligroso que eso. Fue un silencio. Ocurrió hace un mes. Sofía y Leo se mudaban a su nuevo apartamento, el nido de amor que estaban construyendo. Sofía tenía que salir a resolver un problema con la compañía de mudanzas y me pidió que me quedara con Leo para ayudarle a montar una estantería. Es inútil con las herramientas, ya lo conoces, me dijo riendo, sin tener idea de la bomba de relojería que estaba dejando atrás. Nos quedamos solos. El apartamento estaba casi vacío, lleno de cajas y del eco de nuestras voces. El aire estaba cargado de una tensión que era casi palpable, una mezcla de pintura fresca y de todo lo que no nos habíamos dicho. Trabajamos en silencio al principio, pasándonos tornillos y herramientas. Nuestras manos se rozaban con una frecuencia que desafiaba la casualidad. Cada roce era una pequeña descarga eléctrica que ambos sentíamos, pero que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Finalmente, terminamos de montar la estantería. Estaba apoyada contra la pared del que sería su salón, el lugar donde verían películas juntos, donde celebrarían Navidades. Me sentí una intrusa, una profanadora de un espacio sagrado. «Lo logramos», dijo él, con la respiración un poco agitada por el esfuerzo. «No sin tu ayuda», respondí, intentando que mi voz sonara normal, ligera. Fue entonces cuando sucedió. Estábamos de pie, uno frente al otro, a menos de 1 metro de distancia. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, como pequeños secretos suspendidos entre nosotros. Él levantó la mano y con una lentitud tortuosa me quitó una mancha de polvo de la mejilla. Su pulgar rozó mi piel y mi cuerpo entero se incendió. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Levanté la vista y me encontré con sus ojos, y en ese momento el mundo se detuvo. No había Sofía, no había amistad, no había traición. Solo estábamos él y yo, en un universo contenido en ese apartamento vacío. En sus ojos no vi solo deseo. Vi la misma guerra que se libraba dentro de mí. Vi la culpa, la duda, el anhelo. Se inclinó lentamente hacia mí y yo no me moví. No podía. Una parte de mí, la parte más oscura y egoísta, lo deseaba más que nada en el mundo. Estábamos a centímetros de distancia. Podía sentir su aliento, oler su perfume. Un beso. Eso era todo lo que faltaba para destruir todo. Pero entonces, justo cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse, sonó el teléfono de él en su bolsillo. Era Sofía. El sonido rompió el hechizo con la violencia de un cristal al romperse. Nos separamos de golpe, como dos criminales sorprendidos en el acto. Él contestó el teléfono, y su voz al decir «Hola, mi amor», era la de un extraño. Yo, temblando, me di la vuelta para mirar por la ventana, con el corazón martilleándome en los oídos. No hubo beso, no hubo contacto, pero en ese silencio, en ese casi, lo cruzamos todo. Habíamos admitido nuestro deseo sin decir una sola palabra, y ambos sabíamos, sin lugar a dudas, que ya no había vuelta atrás. Una semana después del casi beso, yo vivía en una especie de limbo. Una parte de mí estaba aterrorizada, pero otra, una parte diminuta y vergonzosa, albergaba una chispa de esperanza, la esperanza de que ese momento significara algo, de que él haría algo,
de que esta situación insostenible llegaría a algún tipo de conclusión. Tal vez él hablaría con ella, tal vez, no sé. Era la esperanza ilógica de un corazón desesperado, pero esa esperanza fue aniquilada de la forma más brutal y pública posible. Fue un sábado por la noche. Sofía nos había invitado a cenar a su restaurante italiano favorito, solo a nuestro círculo más íntimo de amigos. El ambiente era festivo, pero yo sentía una tensión subyacente. Noté que Leo estaba extrañamente callado, casi pálido. Evitaba mi mirada a toda costa. Yo, por mi parte, sentía que caminaba sobre una fina capa de hielo, temiendo que cualquier movimiento en falso la rompiera y nos hundiera a todos. Intenté conversar, reír, ser la de siempre, pero cada sonrisa me costaba un esfuerzo físico inmenso. Y entonces, a la hora del postre, Sofía se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor. Todos callamos. Su cara estaba iluminada por una felicidad tan pura, tan radiante, que dolía mirarla. «Bueno, familia», comenzó, y su voz temblaba de emoción. «Los hemos reunido a todos esta noche porque tenemos algo muy, muy especial que compartir con ustedes». Mi corazón se detuvo. Miré a Leo. Él seguía con la vista clavada en su plato, como si estuviera rezando para que la tierra se lo tragara. Y en ese instante, lo supe. Antes de que ella dijera las palabras, ya sentía el impacto. Sofía levantó su mano izquierda, y allí, en su dedo anular, había un anillo. Un diamante que brillaba bajo las luces del restaurante. Un brillo que parecía burlarse de la oscuridad que se cernía sobre mí. «Leo me ha pedido que me case con él», exclamó, y el restaurante estalló en aplausos y vítores. Yo me quedé paralizada. El sonido llegó a mis oídos como un eco lejano, como si estuviera bajo el agua. Vi a mis amigos levantarse para abrazarlos. Vi las lágrimas de felicidad en los ojos de Sofía. Y me vi a mí misma, sonriendo. Una sonrisa macabra. Una máscara de alegría pegada a mi cara mientras por dentro me desangraba. Entonces, Sofía se giró hacia mí, sus ojos llenos de amor y expectación. «Y por supuesto», dijo, tomándome las manos, que estaban heladas. «No podría hacerlo sin mi otra mitad a mi lado. ¿Serías mi dama de honor?» El mundo se encogió hasta convertirse en su cara, esperando mi respuesta. Cada segundo de mi silencio era una eternidad. Sentí la mirada de Leo sobre mí, una mirada que no me atreví a devolver. Y con todo el aire que pude reunir en mis pulmones, pronuncié la palabra que selló mi destino y mi condena. Claro que sí. Fue la mentira más grande y dolorosa de toda mi vida. Y mientras la abrazaba, sintiendo su felicidad vibrar contra mi cuerpo, solo podía pensar en una cosa. El casi beso no fue el principio de algo. Fue su forma cobarde y silenciosa de decirme adiós. Y así llegamos a hoy. A esta habitación, a esta cámara, a este silencio. He pasado las últimas semanas viviendo como un autómata. He ido a pruebas de vestido. He sonreído. Y he dicho que el color champán es absolutamente perfecto. He ayudado a Sofía a elegir las flores, opinando sobre si las peonías combinan mejor con las rosas blancas, mientras sentía que las espinas de esas mismas rosas me atravesaban el corazón. He participado en conversaciones sobre listas de invitados, sobre la canción para el primer baile, sobre los sabores del pastel de bodas, y en cada momento, en cada decisión, una voz en mi cabeza grita, un grito mudo que nadie puede oír. Ahí está, colgado en la puerta de mi armario. El vestido de dama de honor es de un material suave, de un color alegre. Lo miro y no veo una prenda de celebración. Veo mi mortaja, el símbolo de mi fracaso como amiga, como persona. Cada vez que paso por delante, siento que me juzga, que me recuerda el papel que debo interpretar en esta farsa. Anoche, Sofía me llamó, emocionada, para contarme que habían reservado su luna de miel en Italia. Hablaba de paseos en góndola por Venecia, de atardeceres en la Toscana. Y mientras la escuchaba, yo solo podía pensar en la tarde en que Leo me confesó, en aquella terraza, que su sueño era conocer Florencia. Y tuve que tragarme el nudo que se formó en mi garganta y decirle que sonaba increíblemente romántico. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy hablando con una lente vacía en la oscuridad de mi cuarto?
porque creo que si no lo hago, voy a explotar. Este secreto ha crecido tanto dentro de mí que ya no me deja espacio para respirar. Ha envenenado cada recuerdo feliz, ha manchado cada momento presente y ha borrado cualquier posibilidad de un futuro en paz. No se lo puedo contar a nadie. Mis otros amigos son también sus amigos. Mis padres la adoran como a una hija. Contárselo a cualquiera de ellos sería como lanzar una bomba nuclear en el centro de nuestro pequeño universo. Así que se lo cuento al silencio, al vacío, a quien quiera que esté al otro lado de esta pantalla. Lo confieso aquí porque es el único lugar donde puedo ser completamente honesta sin destruir la vida de la persona que más quiero en el mundo. No busco absolución, no busco perdón. Sé que no lo merezco. Solo busco un respiro, un solo instante en el que no tenga que fingir, un momento para quitarme la máscara y dejar que la verdad, por muy horrible que sea, simplemente exista. Porque el peso de la realidad, el peso de este anillo en su dedo, de este vestido en mi armario, de esta boda que se acerca como un tren imparable, es demasiado para soportarlo sola. En las largas noches en vela, cuando el agotamiento supera a la culpa, me encuentro perdida en preguntas que no tienen respuesta. Me pregunto qué es esto que siento por Leo. ¿Es amor? ¿O es simplemente la manifestación más egoísta de mi propia soledad? Me enamoré de la idea de ser vista, de ser entendida de esa forma tan única que sentí en la terraza. Me enamoré de la conexión, de la vulnerabilidad compartida. ¿Pero amo al hombre? ¿O solo amo el reflejo de mis propias carencias que vi en sus ojos? A veces creo que si lo hubiera conocido en otras circunstancias, en un bar, presentado por un amigo cualquiera, tal vez no habría pasado de ser una conversación interesante. Quizás el verdadero afrodisíaco, el ingrediente secreto que lo hizo tan irresistible, fue precisamente eso, que era prohibido, que era de ella. Y eso me lleva a la pregunta más dolorosa. ¿Qué es la lealtad? Durante 20 años, creí que la lealtad era un pacto de sangre, inquebrantable. Era proteger a Sofía a toda costa, ser su escudo, su confidente. Pero, ¿dónde termina la lealtad hacia el otro y empieza la lealtad hacia uno mismo? Al guardar este secreto, ¿la estoy protegiendo de un dolor inimaginable o simplemente estoy siendo una cobarde, protegiéndome a mí misma de las consecuencias de mis sentimientos? Mentirle cada día, sonreírle a la cara mientras mi corazón le pertenece a su futuro marido. ¿Es eso lealtad? ¿O es la forma más retorcida de traición, una que se prolonga en el tiempo, envenenando cada momento de la felicidad que tanto digo querer proteger? Me doy cuenta de que la traición no empezó en la terraza, empezó mucho antes. Empezó con el primer pensamiento egoísta, con la primera vez que vi su felicidad y sentí una punzada de envidia en lugar de pura alegría. Empezó con la primera vez que guardé un pequeño secreto, una conversación, un mensaje. La lealtad no se rompe con un solo golpe de hacha. Se erosiona lentamente, con pequeñas gotas de egoísmo y secretos, hasta que la base se desmorona por completo. Y yo dejé que se erosionara. Observé cómo aparecían las grietas, y en lugar de repararlas, las regué en silencio, esperando que floreciera algo para mí. Ahora entiendo que el amor y la lealtad, en mi historia, son dos fuerzas en guerra. No pueden coexistir. Para ser leal a mi amiga, debo matar este amor, arrancarlo de raíz y asegurarme de que nunca más vea la luz. Y para ser honesta con este supuesto amor, tendría que destruir a la persona que me enseñó lo que significaba la lealtad en primer lugar. Me encuentro en un callejón sin salida moral. Cualquier camino que tome conduce al dolor. No hay una salida limpia, no hay una decisión correcta. Solo hay diferentes grados de destrucción. Y la reflexión más amarga de todas es esta. En mi búsqueda egoísta por sentirme vista, me he convertido en alguien a quien yo misma no puedo soportar mirar. Entonces, ¿qué voy a hacer? He pasado incontables horas imaginando todos los escenarios. El escenario en el que confieso todo, causando una devastación nuclear de la que nadie saldría ileso. El escenario en el que simplemente desaparezco, dejando una carta vaga y un rastro de preguntas sin respuesta. El escenario en el que confronto a Leo, forzándolo a una elección que probablemente no haría a mi favor. He analizado cada posibilidad hasta el agotamiento, y he llegado a una conclusión.
la única que me queda. Voy a caminar por ese pasillo. Voy a llevar ese vestido color champán. Voy a alisar el velo de Sofía antes de que ella dé el sí, quiero. Voy a sostener su ramo de peonías y sonreiré cuando él le ponga el anillo. Voy a dar el discurso más conmovedor que nadie haya escuchado, hablando de almas gemelas y destinos. Y mis palabras resonarán con una sinceridad que solo yo sabré que es falsa. Voy a bailar con el padrino, a brindar por los novios y a desearles una vida entera de la felicidad que yo misma he envenenado en secreto. No lo haré por ella, no realmente, tampoco lo haré por él, y definitivamente no lo haré por mí. Lo haré como mi penitencia. Mi castigo no será perderlo a él. Mi castigo será tener que verlos juntos cada día. Será asistir a los cumpleaños de sus futuros hijos, sabiendo que podrían haber tenido mis ojos. Será sentarme a su mesa en Navidad, escuchando las historias de sus viajes, de su vida, del amor que yo ayudé a construir sobre los cimientos de mi silencio. Mi penitencia será sonreírles, quererlos, ser la tía y la amiga perfecta, mientras este secreto me devora por dentro, día tras día, año tras año. Leo nunca sabrá la profundidad de lo que sentí por él. Y Sofía, mi Sofía, nunca sabrá la profundidad de mi traición. Proteger su felicidad, la felicidad que yo estuve a punto de destruir, se ha convertido en mi cadena perpetua. Esta confesión, este vídeo, es el funeral de mi verdad. Es el único lugar donde estos sentimientos han podido existir, respirar y ahora morir. Cuando apague esta cámara, todo esto será enterrado. Nadie lo verá jamás. Nadie lo oirá. Volverá a ser mi carga y solo mía. Pero decirlo en voz alta una vez, aunque sea al silencio, era necesario para poder sellar la tumba. Así que aquí está mi mensaje final. El amor no siempre conquista todo. A veces, el amor destruye. Y la lealtad, la verdadera lealtad, a veces exige el sacrificio más cruel, el de uno mismo. Mi acto final de lealtad hacia ella es la mayor deslealtad hacia mi propio corazón. Y acepto las consecuencias. Llevaré esta máscara por el resto de mi vida. Viviré detrás del silencio. Y esa será mi justicia.